Gloria a Dios que nos concede estar en esta tarde. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, porque hasta aquí ha sido con nosotras, hermanas. Gracias, le damos a Dios por esa bendición que nos concede de poder respirar, de poder ver, de movernos, de estar con nuestros seres queridos, de poder movernos. Es una gran bendición. Damos gracias al Señor por todo lo que Él hace, ¿verdad? Porque hasta aquí el Señor ha estado con nosotras, hasta aquí nuestro Dios ha sido fiel, hasta aquí el Señor nos ha guardado, nos ha ayudado en medio de dificultades, en medio de enfermedad, en medio de tanta preocupación. Dios ha estado con nosotras, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo el cuidador de su pueblo, el cuidador de su iglesia. Y hermanas, gracias por conectarse en esta tarde, reciban saludos todas, un fuerte abrazo, con mucho cariño para cada una de ustedes. Y hoy el tema que vamos a estar viendo está muy hermoso. Tenga su Biblia, sus cuadernitos, sus plumas, marcadores, porque es bien importante que podamos disfrutar de la palabra pues con más calma, ahí en casita poder leer su palabra, poder pues desmenuzar despacio con la guía del Espíritu Santo lo que Él quiere mostrarnos y enseñarnos en esta tarde. El tema de hoy es acerca de una mujer que vivió en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, complicadísima la vida en su temporada. Y vamos a aprender mucho de esta mujer de fe, de esta mujer que Dios dispuso en ese tiempo para ser de bendición a muchas generaciones y que incluyéndonos a nosotros mismos. Y esta historia está ahí en Éxodo. Usted puede buscar en Éxodo capítulo 2 esta historia. Estamos hablando de Jocabed o Jocabed. Muchos le dicen de esa manera. Y esta mujer, vamos a hacer un poquito de historia. Resulta, ustedes recordarán la historia de José, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que Dios lo promovió cuando él estuvo en Egipto y pudo ser de bendición para rescatar a su familia de la hambruna y no morir, ¿verdad? Ni sus hermanos, ni su padre, ni su descendencia. Entonces, en ese tiempo gobernaba un faraón muy noble y bueno, que le había dicho a José: José, tráete a tu familia, tráete a todos tus parientes a vivir a esta tierra de Gosén. Ahí ustedes pueden sembrar, ustedes pueden trabajar y vivir. Y así sucedió. José mandó traer a toda su familia y empezaron a poblar la tierra de Egipto. Y se empezaron a multiplicar las familias, los sobrinos, los tíos, bueno, que se hicieron bastantes. Y hubo un cambio de gobierno, un cambio de faraón, y este faraón no fue nada complaciente con los descendientes de José. Y en esa temporada es cuando nace esta mujer, que no hay muchos datos en la Biblia de ella, pero lo que menciona acerca de Jocabed, pues es de impacto, es de importancia. Empezó la crisis en Egipto, donde habitaba el pueblo de Israel, donde habitaba esta mujer. ¿Cómo empezó el conflicto? Bueno, el faraón dijo: son muchos, ya hay que frenar esa multiplicación, porque ya son más que nosotros, nos van a quitar nuestras tierras y hay una guerra. Y empezaron los motivos pues de alerta entre los faraones, que fíjense, hermanas, hasta dónde llegó el decreto de este faraón, la crisis, ¿verdad? Uno era multiplicar los trabajos, azotes y el trabajo duro y arduo de sol a sol sin remuneración. Aparte, también se les dijo a las parteras, las mandaron llamar
y les mandaron decir lo siguiente: ¿saben qué? Todo niño que nazca tienen que matar. Si son niñas pueden dejarlas vivir. Ese era el decreto. ¿Para qué? Para que ya no hubiera el crecimiento de población del pueblo hebreo. Y en estas condiciones, en este temor, en estas crisis, pues vivía Jocabed. Jocabed era de la descendencia de Leví. Usted recuerda los levitas, que era una tribu apartada al servicio a Dios. ¿Ustedes recuerdan eso, los levitas? Bueno, de esa familia era Jocabed, es decir, era una mujer que había sido enseñada en los principios bíblicos, en el temor a Dios, en las enseñanzas de un Dios grande y poderoso, de buena moral. Ella fue educada de esta manera. Y al vivir en un tiempo difícil de crisis, ella ya había tenido a 2 bebés o a 2 hijos. Había tenido a Aarón, que era el mayor, y a su hija Miriam o María, como la vemos escrito ahí en la Biblia. Y nos menciona que estaba embarazada del 3er bebé. No sé, a lo mejor ahorita hay muchas mujeres que están embarazadas y puede haber temor por lo que está pasando a nuestro alrededor. Muchas mujeres han de sentir ansiedad de que están embarazadas o que planean embarazarse en este tiempo de crisis. Imagínense a Jocabed. Estaba embarazada, ¿verdad? Su esposo y ella ya habían platicado de la situación que había alrededor, las leyes que el gobierno del faraón había implementado, leyes que no iban conforme a la voluntad de Dios, porque era matar niños, un asesinato, leyes que estaban en contra, como hoy en día tenemos leyes que van en contra de los principios morales, de los principios bíblicos. En este caso lo hemos mencionado reiteradamente, en nuestra nación se ha apoyado el aborto, que es un asesinato, y nosotros como creyentes somos pro vida. Nosotros no podemos aceptar un aborto, al menos que sea algo natural, ¿verdad? A veces la mujer, el cuerpo, vitaminas, y surge un aborto espontáneo, pero no es porque tú lo provoques. También hay otras leyes que ahora apoyan las drogas. Nosotros pues sabemos que no necesitamos nada de estas cosas. Las drogas acaban, destruyen, y hemos visto muchos ejemplos. También la eutanasia, que es quitarse la vida cuando ya no quieres vivir. Y nosotros sabemos que solo Dios tiene la última palabra y tiene nuestros tiempos. Nosotros no podemos acortar los días, o no debemos de hacerlo. Bueno, eran leyes que iban en contra de los principios morales que Jocabed y su esposo tenían. Y así nosotros estamos inmersos en esto. ¿Qué hay que hacer? Cuando una ley viola los principios bíblicos, no los podemos seguir. Cuando una ley dice que debes de abortar, nosotros no podemos hacerlo. Porque dice su palabra ahí en Hechos, capítulo 5, obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque cuando una ley va en contra de las enseñanzas bíblicas, nosotros siempre obedecemos las leyes, nos aplicamos a ellas, pero ya cuando algo va en contra de la normatividad bíblica, ahí ponemos un alto, ¿verdad que sí? Bueno, Jocabed pues estaba embarazada, temía a Dios, había ruido en su cabeza. Imagínense, otro bebé, el faraón quiere que sean muertos, todos asesinados los varoncitos, y no había ultrasonidos en aquella época como ahora, ¿verdad? Que vamos, una ecografía y ya sabemos si es niña, es niño, o hasta 2 o hasta 3 bebés, ¿verdad? ¡Qué bendición! Pero ellos vivían en esa crisis de que su bebé, si era varón, iba a ser muerto, tenía que morir. ¡Qué angustia! Ponernos en los zapatos de Jocabed, pensar en lo que ella estaba viviendo, pero a pesar de eso, ella tenía una fe firme en el Señor. Y lo podemos ver, hermanas, aquí en el capítulo 2 de Éxodo, donde nos menciona
que ella lo concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. ¿Cuántos días? Un mes tiene 30, 60, 90 días tuvo escondido a su bebé, porque sabía que lo iban a asesinar. Imagínense, un bebé ocultarlo. Lloran los bebés por hambre, cuando traen pipí o un dolorcito de estómago. Imagínense, ocultar un bebé en un tiempo de crisis, que el vecino podría ir a decirle al faraón: ahí tienen a un niño, acaba de tener a un niño, que los fueran a acusar, que los fueran a denunciar. Bien tremendo. Pero ellos amaban a Dios y confiaban en Dios, que Dios tenía o podía hacer algo en medio de esa crisis. Ellos conocían a un Dios poderoso, a un Dios que cumple sus promesas, y aunque veamos todo oscuro, Él siempre va por sus hijos. Él obra para el bien de los que le aman. Y Jocabed tenía su confianza en Dios. Yo estoy segura que entre ella y su esposo, que amaban al Señor, se han de haber puesto a orar todos los días, no una vez, insistentemente orando: Señor, cuida a nuestro bebé, mira qué hermoso varoncito nos enviaste en tiempo de crisis, mira, Señor, a este bebé que tú lo has guardado en mi embarazo, que tú lo has guardado mientras estaba en mi vientre y me ayudaste en el alumbramiento con un propósito. Señor, tú vas a obrar. Señor, yo confío en ti. Y me los imagino que también, yo creo, agregaron ayuno, porque ellos estaban pues instruidos en el Señor. Se han de haber puesto a ayunar junto con Aarón y con María, su hermana, para que Dios guardara la vida de ese bebito precioso que iba a ser, o que era, Moisés. Y fíjense, el Espíritu de Dios guió a Jocabed. Dice que en esos 90 días que ellos estuvieron orando, intercediendo, buscando a Dios una solución, porque no había de otra más que el niñito tenía que morir, los arrojaban al Nilo a todos los varones. Entonces dice que ella, en el versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal. Bueno, son los Moisés, por eso se llama Moisés, ¿verdad? Donde ella empezó a preparar ese canasto, lo empezó a calafatear para que no entrara el agua. Fue una instrucción sin duda de parte del Espíritu Santo, que le dijo: prepara esa canasta, prepárala, elabórala bien, que no entre el agua, y lo vas a llevar al río Nilo. Y ella sí lo hizo, y tomó ese bebé, hermanas, lo puso en la canastita, se despidió de él. Me imagino las mamás que ya han tenido hijos y que han tenido que dejarlo a la guardería, o alguna persona que te lo cuide cuando vas a trabajar. ¿Cómo sentimos despedirnos de nuestros hijos? Horrible. Y más cuando es la primera vez que vas a ir a trabajar, sientes que el alma se te queda ahí, el corazón se te hace un nudo en la garganta y te vas llorando porque dejas lo que más amas, a tu bebé, por tener que ir a trabajar. Me imagino que ella sí lo hizo, pero confiando en Dios. Señor, lo tengo que hacer, tú me estás guiando a llevarlo al Nilo. Pero le dijo a la hermanita de Moisés: hija, tú te vas a ir a checar hasta dónde va la canasta de tu hermano. Vas a observar hasta dónde llega, vas a vigilar qué pasa con tu hermanito. Y era ya una jovencita, ¿verdad? Mayorcita, ya sabía lo que pasaba, los peligros que había, y siguió efectivamente la canasta. Fue viendo hacia dónde el río, las corrientito de agua, llevaba esa canasta con Moisés adentro. Y en Dios no hay casualidades, ¿verdad que no? En Dios hay propósitos. Dios va guiando los pasos de sus hijos cuando sometemos todas las cosas a su voluntad. Y nos menciona aquí, hermanas, que estaba la hija del faraón ahí en el río. Me imagino que era verano como ahorita. Me imagino yo
calorcito bien rico, 40 grados que hemos estado ahorita, que ella se fue a bañar al río junto con sus doncellas y estaban disfrutando el solecito, el agua tan rica y tan sabrosa, y ahí vio que algo andaba en el río, y nos dice así: la hija de Faraón descendió a lavarse al río con sus doncellas, y vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada, fíjense, para que la tomase. Y cuando la criada abre el canasto, ¡un niño! Y estaba llorando. Entonces tuvo compasión, dice la Biblia, de él, y dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana, fíjense, ella bien viva, bien lista, no le dijo, es mi hermano, no le dijo, no delató a su familia, vamos, no, ella fue bien lista y le dijo: te llamo a una nodriza para que alimente y te ayude a criar al niño. Fíjense, fue bien lista María, o Miriam, que lo conocemos en la Biblia. Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¿Y quién era? Jocabed. Fíjense cómo obra Dios, hermanas, en medio de esa crisis, en medio de esa angustia de perder a su precioso hijo, de no saber, de que no había una alternativa, no había un camino, pero a través de la guianza del Espíritu Santo hubo una respuesta, hubo una solución. ¿Y cuál fue? Que Jocabed iba a criar, a amamantar a su hijo y luego entregárselo a la hija del faraón. ¡Qué bendición! Cómo Dios trabaja, cómo Dios obra cuando le creemos, cuando tenemos fe, cuando en medio de lo que podamos ver alrededor negativo, de dolor, de angustia, Dios abre un camino, y este camino fue de bendición hasta nosotros, porque Moisés, lo podemos leer en el libro de Hebreos, todo lo que él pudo lograr con el favor y la gracia de nuestro Dios, de cuando acudió el llamado. Y fíjense, Jocabed, hermanas, pudo instruir a Moisés, porque Moisés fue instruido por parte de la hija del faraón con los mejores maestros, arqueros, cazadores, pero también con la idolatría, los dioses que tenían los egipcios. Pero Dios había permitido que Jocabed le enseñara los principios bíblicos, que le enseñó a amar a Dios, le enseñó que el servicio a Dios era muy importante, le enseñó lo que le agradaba a nuestro Salvador. Y esa es la tarea que tenemos como madres, velar que les estamos inculcando a nuestros hijos. Esa fe, ¿en dónde está puesta? ¿En las riquezas? En lo del mundo actual. A veces decimos: hijo, prepárate porque yo quiero que ganes mucho dinero, que seas el mejor. En vez de decir: hijo, yo quiero que tú ames a Dios y sirvas a Dios todos los días de tu vida, porque ese es el mejor camino del éxito y de la prosperidad espiritual y de bendiciones. A veces fallamos en ese aspecto, en instruir la palabra de Dios. Y Jocabed pudo instruir a sus 3 hijos. Los 3 fueron siervos del Dios vivo. Aarón sirvió como ese sacerdote. María también ayudó. Si usted puede leer ahí en el Pentateuco cómo María ayudaba a las mujeres y a los niños en el transitar por el desierto. Y Moisés, ¿qué podemos decir de Moisés? Que pudo hablar cara a cara con Dios. Imagínense, y Dios lo quería hacer con el pueblo de Israel, pero tuvieron temor y dijeron: no, Moisés, mejor ves tú, y lo que te diga Dios nos los vas a traer a decir a nosotros, porque infundía el temor, ¿verdad? Entonces, y Moisés escribió precisamente el Pentateuco, que es todos los 5 primeros libros de la Biblia, los 10 mandamientos.
¿verdad? Moisés ha sido de las figuras más importantes en la historia hebrea, que por eso su cuerpo tuvo que ser sepultado por Dios, porque al conocer el corazón del hombre se iba a adorar, se iba a hacer figuras de Moisés y a Dios eso no le agrada, porque solamente Él merece la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Pero hermanas, tenemos tarea que hacer. Así como Jocabed confió en Dios en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, hermanas, si tú estás embarazada, confía en Dios. Él no te va a dejar y va a abrir camino. Él va a traer paz a tu corazón en estos tiempos difíciles y de crisis. Jocabed estaba a punto de perder lo que más amaba, pero Dios, ¿cómo transforma las cosas? ¿Cómo abre camino donde no hay? Y me gozaba en estos días de hablar con una amiga que aprecio mucho y que ha sido de bendición para Getsemaní, para varios hermanos, que recuerdo yo que en una predicación decía que Dios en tiempos de crisis bendice a sus hijos y que si tú estabas pidiendo por una casa, Dios te la iba a dar. Y pues en estos días pasados me habla y me dice: Lucy, ¿qué crees? Dios hizo algo. Una casa que ellos tenían que pagar en 30 años, Dios proveyó las finanzas para pagarla en este mes. En tiempos de COVID, en tiempos de crisis, Dios bendijo su hogar, porque ella y su esposo siempre han sido personas que apoyan la obra de Dios, que apoyan a hijos de Dios con oración, con servicio, y pues Dios no se queda con nada, hermanas. Dios no se queda con nada, y llorábamos al escuchar lo que Dios hace, el testimonio de que en el mundo pues todo es gris, negativo, pero para los hijos de Dios que andamos en sus caminos, que le servimos primero a Él, porque dice su palabra que tenemos que amarlo a Él por sobre todas las cosas, Dios bendice, Dios abre camino, Dios sustenta, Dios nos guía a través de su Espíritu Santo como a Jocabed. Y esa fue la instrucción para nuestra amiga y para su esposo, de que su casa iba a ser pagada, y lo hicieron. Y llorábamos de alegría y ella lloraba y su esposo comentaba cómo brincaba, ¿verdad? Y lloraba de alegría de lo que Dios puede hacer cuando le crees a Él, cuando le sirves a Él. Y la gente decía: ¿qué le pasa? Acabo de pagar mi casa, por eso lloro y por eso me gozo. Gloria a Dios, ¿verdad? Por lo que Él hace, hermanas. En tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, cree en las promesas del Señor. Sirve a Dios con todo tu corazón, porque Él te va a guiar a hacer su voluntad. Y hermanas, tenemos tarea. Las leyes en este mundo corrompido, los programas de televisión, de videojuegos, ¿qué ven nuestros hijos? ¿Estamos aprovechando este tiempo para inculcarles nuestra fe en Dios? De darles testimonios de lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia, de contar de la fidelidad de Dios, de orar juntos, o nada más, ay, que no me entretengan, vean ahí ese juego de video, vean esa novela, vean esto. Aprendamos de Jocabed, que pudo sembrar la semilla, y Moisés siguió el camino que su madre le enseñó, de fe y de salvación. Y sus 3 hijos sirvieron al Señor, ¿verdad? Y quedaron en la historia bíblica. Hermanas, fíjense lo que menciona aquí nuestro libro. Muchas mujeres se quejan de la tarea de la casa. Dicen: ay, no, ya no puedo con estos niños, ya que regresen a la escuela, ya que los cuiden en la guardería, que los cuiden en la escuela, porque yo ya me cansé, no tengo tiempo ni para mí. Jocabed no dice eso, y en la Biblia nada más se menciona su nombre, en Hebreos, en Éxodo, y ahí les voy a mencionar algunos textos para que usted lo lea en su casa. Pero lo que sembró, la fe que ella tenía, la sembró en sus hijos, y sus hijos pudieron seguir el camino. Y mire lo que Dios hizo en ellos. Gloria a Dios por esta mujer que no buscó fama, pero que aparece en la palabra del Señor. Supo educar, supo guiar, supo amar,
y supo dar el ejemplo. En estos días se está convocando nuevamente al ayuno, a la oración. Hermanas, yo sé que seguimos en la búsqueda del Señor, en los altares familiares y en ayuno durante la semana. Sigamos haciéndolo, porque sin duda es un ejemplo a nuestros hijos de lo que se debe de hacer en todo tiempo y mucho más en tiempo de crisis. Ese es de orar, de buscar a Dios en oración y ruego con humildad del corazón, en la lectura de su palabra. Esa es la clave que tenemos que enseñar a esta generación de nuestros hijos. Y tú, hermana, si estás embarazada, confía en Dios. Acuérdate de Jocabed. Dios no te va a dejar, Dios te va a fortalecer, te va a ayudar, va a proveer. Y sea la circunstancia que estés viviendo, a los hijos de Dios, Él está con nosotros. Él nos ayuda, nos sustenta, nos fortalece. Si tenemos que pasar por la enfermedad, Él está ahí para ayudarnos. Si tenemos que pasar por la prueba, también quiero compartirte estos textos que nos van a ayudar en nuestra vida espiritual. Sin duda, hermanos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? A veces fallamos, tambalea nuestra fe, pero debemos de orar a Dios también por esto. Señor, fortalece mi fe. Señor, fortalece la fe de mi familia. Señor, fortalece nuestra fe en ti. También nos dice en Isaías 43, 2 y 3, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel. Gloria a Dios por su palabra, que es aliento, que es bálsamo para nuestra vida. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, hermanos. Si usted la puede encontrar en 1 de Juan 5:4. Y también, hermanas, el amor echa fuera el temor. Y esto también sucede en nuestra vida si nos falta fe. Vaya a Hebreos. A Hebreos 11, lea todo el capítulo de Hebreos. Ahí están los hombres de fe y mujeres de fe. Y ahí podemos encontrar la historia de Moisés. Sin duda, es buen momento para reflexionar en su palabra. Puede leer en Éxodo 2 toda la historia que acabamos de mencionar. Hermana, ¿cómo andamos de fe? Y acuérdese que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si me siento débil en fe, ven a la palabra, lee, escucha. Ayer escuchábamos también ese hermoso mensaje de nuestra hermana Keila, donde decía, pon alabanzas, canta la palabra de Dios, adora el nombre de nuestro Dios, porque eso nos fortalece nuestra fe. Lo que Dios nos ha dicho, Él lo va a cumplir. Y Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. En tiempos de crisis, así Dios lo demostró con Jocabed, con Moisés, con su esposo, con sus hijos. Y así también con usted y conmigo, con sus hijas. El Señor en todo tiempo va a estar con nosotros. Pero el secreto está en que nuestra fe esté firme en el quien hemos creído, nuestro Salvador. Y esa fe, desarrollarla, esa fe, ¿verdad?, en sus promesas, creerle a nuestro Dios. Yo no sé por lo que estés pasando, hermana, a lo mejor todo lo que vemos a nuestro alrededor nos inquieta, pero sabemos a quién acudir. Doblar rodilla, descansar en la presencia de Dios, eso es lo mejor. Leer su palabra, la oración. Ahí descansamos en Dios y Él nos sostiene y Él nos va a guiar a través de su Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración y a pedirle al Señor que tome el control. Déjate controlar por el Señor. Descansa en su palabra, en sus promesas. Dios siempre es fiel. Señor, te adoramos en esta tarde, bendecimos tu nombre porque tú no cambias, tú sigues siendo el mismo, Señor, de esta historia de Moisés. En esos momentos crudos, donde eran golpeados, donde eran
humillados, donde eran explotados, Señor, por el pueblo de Faraón, tú te manifestaste a tu pueblo, tú escuchaste el clamor de tu pueblo y trajiste un libertador que fue Moisés. Que tú usaste esa vida de ese bebé que estuvo a punto de morir, Señor, pero tú guardaste su vida, tú guardaste para que fuera de bendición a toda la humanidad, porque vemos su ejemplo, su historia, Señor, cómo él pudo confiar en ti, lo usaste de una manera maravillosa, pero fue por las enseñanzas que él recibió de su madre, que lo supo educar en tus principios, en tu moral, en tu palabra, Señor, en amarte a ti con todo el corazón. Pudo educar a María, a Aarón y a Moisés. Así ayúdanos, Señor, como madres. Necesitamos la guianza a través de tu Espíritu Santo para saber inculcar tu palabra en los corazones de nuestros hijos, Señor. Danos sabiduría, danos de tu gracia para poderlo hacer, mi Señor. Yo te ruego que en las necesidades de mis hermanas, en esas angustias que al parecer no hay camino, no hay salida, Señor, porque todo está en contra, pero cuando buscamos tu rostro, tú abres camino. Tú abres camino, Señor, de victoria. Tú abres camino de bendición. Tú abres camino donde no hay. Porque cuando buscamos tu rostro, cuando nos humillamos a ti, cuando tú eres el primer lugar en nuestra vida, Señor, tú honras la fe. Tú honras a los que te honran, Señor, y tú eres fiel a tus promesas. Yo te ruego por mis hermanas que están atravesando por luchas, atravesando por dificultades. Ahí, Señor, abre camino, Señor, abre camino. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, mi Señor. En ti confiamos y en tus manos estamos seguros. A tu nombre honra, alabanza y honor, porque no hay nadie como tú. Asombroso, maravilloso, poderoso Dios, gracias porque eres fiel, gracias porque eres bueno, gracias, Señor, porque eres alfa, porque eres omega y porque eres un hombre de palabra. No eres como nosotros los seres humanos, Señor. Tú cumples tu palabra, no como nosotros que somos variables. Tú permaneces y permaneces para siempre. Gracias, mi Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Gloria a Dios, hermanas, porque tenemos un Dios grande, un Dios que nos escucha, un Dios que responde, y por eso podemos vivir tranquilas, en descanso, en fe, en paz, porque Él está con nosotros. Yo les voy a animar ahí a ver quiénes están conectadas. No he visto en esta tarde. Agradezco, hermanas, su tiempo. Agradezco que se haya conectado en esta tarde, en mi tiempo con Jesús. Hermana Casia, Dios me la bendiga mucho. Mi hermana Margarita Ascensión, besos y abrazos para ustedes. Eli, Dios te bendiga mucho. A mi cuñada, a Dorita, Dios te bendiga. Becky, un fuerte abrazo para todas ustedes. Karina, Dios te bendiga. Los queremos mucho, mis hermanas. Gracias por haberse conectado en esta tarde. Y un fuerte abrazo con mucho cariño. Pero recuerden, mañana es día de ayuno. Nos hemos unido toda nuestra región de Reynosa y sabemos que Dios está obrando, hermanas. No lo vemos, a lo mejor el Señor necesita obrar primero en nosotros, en nuestro corazón, en su iglesia, para después obrar en la ciudad. Es mi opinión, no crea que viene en la Biblia esto, no, es mi percepción. Pero hay que buscar el rostro del Señor en oración y ruego, y con el ayuno son nuestras armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Así es que prepárese mañana, madrugue y ponga todo en las manos del Señor, que confiamos que el Señor está trabajando, que el Señor está obrando. Así es que invite a los demás que se unan, porque es tiempo de estar unidos en clamor y oración. Dios les bendiga a todos, y nuestro culto dominical, no se les olvide, a las 10 de la mañana, tempranito, vamos a gozarnos en la presencia de Dios, porque Él ha sido
fiel con cada uno de nosotros. Dios les bendiga a todas ustedes, hermanas. Les amamos en el amor de Cristo y adelante con Jesús. Bendiciones.